Mi esperanza eres tú, Cristo, mi esperanza eres tú. Y desde la mañana al anochecer, mi esperanza eres tú. Bienvenido otra vez a esta serie de lecciones sobre el hecho de estar a los pies del Maestro, obviamente hablando de Jesucristo. Espero que usted se encuentre bien hoy. Gracias otra vez por acompañarnos. El único deseo que nosotros tenemos, que yo tengo como en este caso el instrumento de Dios, es compartirles a ustedes algo de la Biblia, la sagrada palabra de Dios, y animarles a ustedes y también darles algo de algo bueno así para su vida, para indicarle, para darle el ancla que necesita, la base y algo también de mirar hacia el futuro y esperar, porque esta vida nos pasa enseguida, ¿no? Y creo que es siempre una bendición poder compartir algo de la palabra del Señor con usted. Como tal vez a lo mejor ustedes ya saben que yo soy Glenn Kenton, ministro aquí en la Iglesia de Cristo de Campbell Street en Jackson, Tennessee. Y obviamente estamos aquí dándole esta serie a través de la página de la web de Campbell Street. Gracias por estar. Estuvimos hablando en las primeras tres partes de lo que significa estar a los pies de Jesús. En un principio hablamos de la expresión estar a los pies de alguien, quiere decir que estamos realmente aprendiendo de ellos como un estudiante aprende de un maestro. En este caso, el Maestro es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, como nosotros leemos en la Biblia. Y en segundo lugar, nosotros estuvimos hablando de la actitud de ese mismo Maestro. Entonces, para sentarnos a sus pies, hacía falta realmente enterarnos de cómo era su persona, cómo era su forma de actuar y pensar. Y una de las cosas que prestamos mucha atención era de su humildad, su sumisión a Dios mismo, en eso de ofrecerse como sacrificio, pero más allá todavía de querer abandonar al cielo y venir acá como hombre, en carne y hueso, para vivir entre nosotros en ese sentido y llegar a ser lo que nosotros podemos apreciar como maestro, porque era de la misma carne, del mismo hueso que nosotros. Entonces puede compadecerse con nosotros en ese mismo sentido. La semana pasada estuvimos hablando también del hecho de que cuando Jesús tuvo que enfrentar tentación, ¿no? En especial en el incidente que está en Mateo 4 y Lucas 4 sobre las tentaciones, ¿no? Que él tuvo que enfrentar con el diablo y resistir. Y hablamos del hecho que nuestro maestro también, él sentía profundamente esas tentaciones. Y como dice ahí en Lucas, cuando el diablo vio en ese momento no podía hacerle caer a Jesús, lo dejaba para otro momento más adelante. Y a lo mejor podemos identificar otros momentos en la vida de Jesús cuando se sentía tentado, ¿no? Como en el jardín de Getsemaní, cuando está orando con mucho fervor: por favor, Padre, quítame este trago amargo, refiriéndose a la muerte en la cruz que iba a tener que sufrir. Bueno, pero pudimos ver y sacamos algunas conclusiones en cuanto a cómo prepararnos nosotros para la tentación y también cómo resistir y cómo identificar cuando tal vez estamos a punto de estar tentados.
hoy quiero hablarles algo es también una parte lógica de lo que es ser un discípulo de Jesús, de sentarnos a sus pies. Esto es en cuanto el llamado de Dios o el llamado de Jesús a cada uno de nosotros. Y quiero empezar hoy en el principio. En Génesis capítulo 3, a lo mejor usted ya sabe que Génesis quiere decir como libro el comienzo. Quiere decir el comienzo del mundo, la creación y la relación de Dios entre el mundo y más bien entre nosotros como su creación culminante. Pero en Génesis 3, la historia de la caída de la mujer y del hombre antes de la tentación del diablo. Como Dios había dicho que comiera de todo el fruto en el jardín de Edén, menos el fruto en medio del jardín del árbol de conocimiento entre el malo y lo bueno, y no podían comer eso. O si lo comiera, seguramente moriría. Pero el diablo viene con su tentación, etcétera, y lo hace ver que, bueno, es para hacerle llegar a ser como Dios y todo eso en Génesis capítulo 3, la primera parte, y que no van a morir, una mentira directa, pero igual no van a morir, etcétera, que van a llegar más como Dios, que era una parte, la verdad. Pero justo después de su pecado, el texto mismo indica que se dieron cuenta Adán y Eva que estaban desnudos. Y entonces cosieron las hojas de higo para cubrirse. Pero después aquí, como dice en versículo 8 del capítulo 3 de Génesis, dice, cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Así que la reacción de ellos en cuanto a su vergüenza era que intentar correrse de Dios y esconderse de Él. Que nosotros al estudiar la palabra, aunque sea un poquito, sabemos que es imposible escondernos de Dios, corrernos de Dios. Pero igual acá dice, pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Bueno, es una pregunta lógica. Uno puede decir, bueno, pero Dios sabe, todos sabían dónde estaba, pero había algo en el proceso mismo de llamarlo, que Dios quería que él respondiera, y no solamente que lo buscara él y que le hacía aparecer por la fuerza de Dios mismo, pero quería que él se presentara, o sea, el hombre y la mujer se presentaran delante de él. ¿Dónde estás? Entonces, en un principio, lo que debemos comprender, que en un sentido, tal vez sentido simbólico de lo que es este pasaje, Dios está llamando a todos nosotros. Bueno, por la misma razón. ¿Por qué? Porque todos nosotros hemos pecado contra el Señor. Y Él nos está llamando por decirnos, ¿pero dónde está? Vuélvase a mí. Yo estoy aquí. Dios sabe todo lo que hemos hecho, pero Él nos está llamando y Él está llamándonos como hijos que nos hemos escondido. Su creación culminante, que nos ama mucho, como dice
la Biblia, en varios pasajes, pero nos viene a la mente Juan 3:16. Por tanto, Dios amó al mundo, ¿no? Y nos ama a cada uno de nosotros. La pregunta a comenzar entonces, ¿usted se siente como Dios o la está llamando? ¿Usted ha respondido a ese llamado de Dios, ese llamado de Jesús? De volver de la vergüenza, del pecado, de la rebelión que todos nosotros tenemos, como ahí dice en Romanos 3:23, el hecho de que cada uno hemos pecado, hemos caído de la gloria del Señor. Nos está llamando a volver al Padre, porque el pecado nos hace huir de Él. Y si no tenemos cuidado, en poco tiempo, ya no nos damos cuenta más del hecho de que necesitamos a Él. Pero en el día de hoy estamos hablando, del llamado de Dios en un principio, de poder sentarnos a los pies del Maestro. Tenemos que prestar atención a su llamado, ¿no? Y en un principio, entonces, porque para mí este llamado de Dios puede venir con 3 razones o en 3 momentos distintos, etcétera, de nuestras vidas o en distintas etapas de mi vida. Perdóname. Así que, en el primer lugar, muchas veces Dios llama a las personas porque están lejos de Él, porque se han escondido de Él por la propia vergüenza de sus pecados, que todos los tenemos. Vemos aquí en Génesis capítulo 3, versículo 6. También un poco más adelante en la historia de Génesis encontramos los hijos, 2 de los hijos de Adán y Eva, ¿no? Caín y Abel, y que están ofreciendo sacrificios y ofrendas a Dios en adoración. Y la ofrenda de Caín no le agrada a Dios porque no es justamente lo que había pedido, pero la ofrenda de Abel sí, porque eran de animales. Entonces, por sus celos, Caín lo agarra a Abel, y lo lleva aparte y lo mata por su envidia, por sus celos. Y cuando entonces Dios se le acerca y le pregunta, Caín, ¿dónde estás tu hermano? ¿No? Y siempre nos acordamos del hecho de que Caín dice, que estoy cuidándome de mi hermano. Bueno, Dios lo llama a enfrentar la vergüenza de su pecado y después hubo también consecuencias. Hay varios casos de esto en el Antiguo Testamento, pero llegando al Nuevo Testamento me hace pensar en el llamado de Mateo. Usted se va a recordar que Mateo era uno de los primeros discípulos y aparte de eso llegó a ser apóstol para Jesús. Pero en principio, ahí está Mateo en capítulo, y también en el mismo evangelio con su nombre, Mateo 9, versículos 9 y 10, es cuando llama Jesús a Mateo de seguirle a él. ¿Y qué era Mateo? Un cobrador de impuestos, ¿no? Más bien, porque un poco más adelante en el versículo 10 del mismo capítulo de Mateo 9, es que ahí los fariseos empiezan, porque están en la casa de Mateo, y que están observando que Jesús está comiendo con cobradores de impuestos y pecadores. Y están quejándose porque Jesús, si es un hombre de Dios, no puede estar con ellos, ¿no? Pero Jesús fue a propósito a la casa de Mateo porque quería llamarlo de salir del pecado que él estaba haciendo. No por ser un cobrador de impuestos, pero obviamente
las cosas que él estaba haciendo que no eran justas ni correctas, de cobrar de más y también de siempre tomar algo de lo que él estaba cobrando para sí mismo, como era muy común entre los cobradores de impuestos. También encontramos más adelante en el relato, en especial en Hechos capítulo 2, cuando Pedro está ahí en el día de Pentecostés hablando con la gente en cuanto también su vida y el hecho de que ellos mismos habían matado al Mesías, ¿no? Y ahí está predicando y una vez que responden, bueno, ¿qué debemos hacer, no? Entonces ahí Pedro explica que tienen que arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesús para recibir el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Pero después de esto, él sigue hablándoles a la gente y ahí indica esto y dice, en efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar, ¿no? Tal vez uno puede reemplazar o cambiar la palabra llamar para invitar, pero igual el sentido es lo mismo. Que en ese momento Pedro está diciendo, Jesús está llamándolos, Dios está llamándolos. ¿De qué? Está tratando de llamarlos de salir del pecado. Usted sabe que la razón por la cual, como explica bien Jesús mismo, que Él vino a la tierra, era para qué? De salvar al mundo. Nos está llamando. ¿Dónde estás? Porque muchas veces todavía nos encontramos lejos. No queremos realmente exponernos a Él. No queremos admitir, no queremos prestar atención porque tenemos vergüenza de la maldad que nosotros tenemos. No hay nadie que no la tenga, tampoco. Pero igual nos cuesta. Entonces, la primera pregunta aquí, en el día de hoy, si voy a sentarme a sus pies, tengo que preguntar, ¿estoy dispuesto o lo he hecho yo? ¿He respondido yo al llamado de Jesús de volver a Él para poder encontrar el perdón de mis pecados? Este es el primer llamado que debemos prestar atención. A lo mejor usted ya lo ha hecho. Le felicito si usted ha hecho de acuerdo con lo que dice la Biblia. Ahora, hay un segundo llamado que también está aquí en lo que acabamos de mencionar de Mateo 9, cuando Jesús llama a Mateo, pero también se ve en muchos otros pasajes. Es un llamado de Dios o de Jesús de ser discípulos activos. O sea, tal vez en un principio, cuando respondemos a Jesús y su llamado al volver a Él para buscar la salvación que me ofrece, puedo decir que yo soy un creyente, o sea, iniciador, o sea, recién estoy empezando. Pero hay una segunda parte que Jesús nos llama a seguirle como discípulo, ¿no? En Mateo 4, en el ministerio de Jesús, vemos aquí, en Mateo 4 y otros pasajes paralelos a esto, empezando en versículo 18, que Jesús había iniciado su ministerio. O sea, después de la tentación que está descrita ahí en la primera parte de Mateo 4, ahí empieza su ministerio, empieza a compartir y predicar y hacer algunos milagros que no están bien detallados en Mateo 4, justo después de la tentación. Pero igual, por los otros evangelios sabemos que él había iniciado su ministerio, también como ahí vemos en Lucas capítulo 4, cuando menciona que Jesús tenía 30 años. Entonces, en ese momento, la gente observando, empezando a llegar a alguna conclusión sobre ese Jesús.
Era en aquel entonces una práctica de los que sabían de la ley entre los judíos. Entonces podía llegar a ser una escuela, ¿no? O ser maestro de algún grupo de hombres en aquel entonces para prepararles y enseñarles un poco mejor, bueno, acerca de la escritura, acerca de Dios, para que ellos con tiempo también pudieran compartir eso. Entonces lo que estaba haciendo Jesús entonces aquí en Mateo 4, él empieza a llamar a los discípulos, ¿no? A sus primeros discípulos. Y era aparentemente algo más allá, ¿no? De solo decir, bueno, somos creyentes, vemos lo que necesitamos hacer. Bueno, la verdad es que no tenemos muchos detalles y todavía en esto, pero vemos aquí, mientras caminaba junto al mar de Galilea, es Jesús, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre y los siguieron. Entonces vemos aquí un llamado de seguirle como discípulo, de aprender más de él. Tal vez la mayoría de nosotros hoy escuchando o participando en este mensaje somos de ese grupo. Hemos escuchado el llamado de Dios de volver a Él, de arrepentirnos de nuestros pecados, de confesar a Jesucristo como Señor y bautizarnos en las aguas de bautismo para recibir el perdón de nuestros pecados y también recibir el don del Espíritu Santo. Tal vez lo hemos hecho. Pero tal vez no hemos respondido al llamado de llegar a ser discípulo, de realmente seguirle con todo. Vemos aquí uno de lo que es, digamos, las reacciones normales de un discípulo de Jesús en aquel entonces. De Pedro y Andrés, que dejaron sus redes. Y de Juan y Jacobo dejaron la barca y a su padre para ir y seguirle a él. O sea, está involucrado algo que cuesta. Un llamado de comprometernos con algo más, de realmente aprender de él. Esto es muy importante. En algún momento, más adelante también en el mismo Evangelio, hay un acontecimiento con lo que nosotros llamamos el joven rico, porque él vino pidiendo a Jesús que hacía falta para él de recibir la vida eterna. Y Jesús le explica que tenía que observar todos los mandamientos, etcétera, de Dios, etcétera, de amar a Dios y amar al prójimo y todo eso, y seguir los mandamientos. El joven respondió, sí, lo había hecho. Pero Jesús, sabiendo que para ser un discípulo, él necesitaba hacer otra cosa. Él decía, hay que ir, vender todo lo que tiene y dárselo a los pobres y después venir y seguirme a mí. Pero él, que se fue triste porque tenía mucho, no quería entregar todo eso, no quería dejar en sí sus redes o su barca o su padre. No estaba dispuesto a hacerlo. Una observación que Pedro hace, que cuando Jesús explica que requiere, para ser un discípulo de él, requiere estar dispuesto a dejar todo. Pedro proclama, bueno, ahí en versículo 27, proclama que había dejado todo para seguirle a Jesús. Y después Jesús explica, bueno, está bien, hay que en este mundo dejar algunas cosas, pero alguien que lo ha dejado, así por mí, va a recibir que 100 veces más en este mundo también, si sea familia, si sea esto, que sea el otro.
¿Y cuál es la idea aquí? La idea es simplemente, también Jesús nos llama a seguirle como discípulo, que requiere un precio. También en el Evangelio de Mateo, una vez en Mateo 16, una vez que él había retado a Pedro, porque él no quiso saber y escuchar más nada de la crucifixión y la muerte de Jesús, es cuando le dice a él que detrás de mí Satanás a Pedro, ¿no? Pero después Jesús explica, ¿no? El requisito de ser discípulo. Si alguien quiere ser mi discípulo, ¿qué? Hay que negarse a sí mismo y cargar su cruz y seguirme. Entonces es un sacrificio. Yo le pregunto, ¿usted está prestando atención al llamado de Jesús de no solo entregar y buscar salvación, pero también dar otro paso más adelante para decir que vamos a seguirle a Jesús y aprender de él? Es el llamado. En el tercer lugar quería mencionar algo, tal vez algo más en cuanto a un llamado. Algunas personas en toda la historia de la Biblia en otros momentos también están llamados por Dios o por Jesús a algo extraordinario. Podemos mencionar a Noé en capítulo 6 de Génesis, otra vez volviendo allá al principio, cuando el mundo se había vuelto tan malo que no había nadie que seguía a Dios. Entonces ve a Noé, un hombre fiel y recto, y lo llama y le dice: Noé, quiero que usted construya un arca, mejor dicho. Bueno, algún cómico alguna vez dice Noé, claro que sí, Señor, lo voy a hacer, pero ¿qué es un arca? Porque lo que estaba pidiendo Dios era bastante raro. O sea, no había, algunos piensan que no había llegado a llover, no había un cuerpo de agua tan grande para poner un arca de ese tamaño, pero igual, Noé que respondió y dijo: bueno, Señor, como eres tú, voy a hacer lo que usted me pide. En Génesis capítulo 12, cuando Dios llama a Abraham, ¿qué le llama a hacer? De salir de su país, de ir a un lugar donde iba a mostrarle, pero no sabía a dónde iba. Entonces ahí se Abraham, que ya se había comprobado como un hombre de mucha fe en Dios, Dios lo llama a hacer una cosa extraordinaria. De llegar a ser el padre de una gran nación. Bueno, podemos hablar también de Gedeón, que fue llamado más adelante en Jueces, capítulo 6 al 8, cuando el Señor lo llama para guiar el ejército contra el enemigo, el ejército de Israel contra el enemigo. Gedeón dice: ¿quién soy yo para hacerlo, no? Soy el menor, el menos de toda mi tribu, etc. Pero Dios lo llamó. ¿Y qué hace Gedeón? Responde que sí, con mucha fe, a algo extraordinario. En Hechos capítulo 6 vemos que había un problema en la atención de las viudas en Jerusalén, que había una discriminación entre la atención que recibió las viudas hebreas con las viudas griegas. Entonces eligieron ciertos hombres. Entre ellos son dos, Esteban y Felipe. Esteban también respondió al llamado, en este caso de Dios, de servir. Y Felipe también. Y Esteban después, en capítulo 7, es el primer mártir cristiano, por lo menos mencionado en la Escritura, para Cristo. Y Felipe fue y predicó hasta los samaritanos en capítulo 8. Fue llamado a hacer algo extraordinario. En Hechos capítulo 9, también dos cosas a la vez, como habíamos mencionado con Mateo. Es Saulo, quien llega a ser Pablo, ¿no? Está llamado por Dios primero que vuelva a él, que él se
arrepintiera de sus pecados, pero también de que él llegaría a ser el apóstol a los gentiles, a los no judíos. Y Pablo aceptó eso. Y Pedro en Hechos capítulo 10 fue indicado, llamado a una tarea especial de ir a la primera casa de los no judíos y predicarle el mensaje, de romper el hielo con los gentiles para que todo el mundo supiera que Dios también amaba a ellos. Un llamado de Dios. Entonces yo propongo hoy, en un sentido, a 3 llamados. Uno, solamente por el hecho de que somos pecadores. Y Dios pregunta, ¿dónde estás? Si estamos en pecado todavía, el hecho es que vamos a responder. Vamos a responder y entregar nuestras vidas a Él para recibir su salvación o no. Segundo, si ya somos sus hijos por el compromiso que hemos hecho, queremos responder al llamado de ser un servidor, un discípulo. ¿Estamos dispuestos a dejar todo, de entregar a todo, confiando en el Señor? De salir de nuestra barca como Pedro en algún momento salió y caminó sobre el agua. Estamos dispuestos. Y número 3, ¿estamos preparados? ¿Estamos preparándonos para las cosas extraordinarias que a lo mejor Dios me va a pedir hacer? El llamado es tan importante para nosotros. No sé si todavía, tal vez al final de la lección hoy, si puedo hacerlo, voy a pasar la última parte de lo que es el Evangelio de Mateo. Y al final muestra a Jesús invitando a seguirle. Y si puedo, voy a ponerlo así después para que ustedes vean. Esto es algo para considerar hoy, el llamado. Los llamados de Dios. Espero que usted piense y pido al Señor que usted reciba el mensaje y que usted pueda ver en qué etapa y dónde está usted en este momento y que necesita prestar atención. Gracias por compartir el tiempo hoy conmigo en este lugar. Bendiciones. Y que esté escuchando la voz del Señor en su vida. Mi esperanza eres tú, Cristo, mi esperanza eres tú. Y desde la mañana al anochecer, mi esperanza eres tú.